Hopes and fears and frozen lungs, bitter taste. Bueno, María, aquí te presento a Joseba. Javier. ¿Qué tal, Joseba? Bien, vos. ¿Encantada? Bien, Iñaki, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, Tenéis un poquito de retraso que llevamos ya 10 bueno, minutos. es que ya sabes cómo son estas cosas del directo. Bueno, él te va a contar un poco cómo funciona esto de los patos. Bueno, Joseba, me dijo Javier que veníamos hasta Lerín para ver la fábrica de Martico, pero primero hemos hecho parada aquí, ¿no? Porque este sitio es importante. Bueno, es lo más importante. Nosotros hacemos toda la cadena, desde que el patito tiene un día hasta la elaboración del producto y ponerlo en casa de ellos. Por lo tanto, es toda una cadena y la base empieza aquí, sin campos, sin crías, sin un buen estar como están los patos aquí, difícilmente haremos un buen producto. ¿Cómo es un poco ese proceso? Porque creo que en estas granjas son granjas de recría, ¿no? Aquí ya llegan con una edad. El pato tiene 3 fases: la cría, desde un patito hasta los 20 días, luego nuestro trabajo es trasladarlos a una granja de este tipo. Aquí están hasta que el pato tiene 85 días y luego pasan 10 días a la fase de cebo. Me imagino que para los restaurantes, ¿no? También es importante el venir a ver cómo se crían esos patos que luego nos van a dar pues esos foies, ¿no? O esos productos que vamos a degustar. Bueno, para nosotros lo importante es ver el pato desde la alimentación del pato, que ahí está la calidad del foie que estabas comentando, y luego el tipo de comida que comen. Me has dicho que comen el trigo, Trigo, maíz, soja, ¿no? Y sobre todo maíz. Eso es importantísimo. Y luego ver esto in situ, pues esto es bueno porque a la hora de controlar al cliente, pues sabemos todo el proceso del pato, ¿no? Todo es una cadena. Al final, aquí lo que hacemos es preparar el pato, ponerlo en forma, buscarle, imitar su fase natural, ¿de acuerdo? Para que al final, pues cuando el pato normalmente cuando va a migrar, gasta mucha energía, pues nosotros lo que hacemos es darles de comer, no migra, por lo tanto ese reservorio de energía se queda en el hígado. ¿Qué patos son los que utilizáis? ¿Qué raza? Raza mular. La raza mular es un pato que sale de la mezcla del barberí y del Pekín, y no es estéril, no recría, siempre sale de la mezcla de los dos. Los cocineros os fijáis mucho en la materia prima a la hora de elegir y seleccionar los productos. Sí, es súper importante ir a la base, a la raíz, ¿no? De los productores y elaboradores, y nosotros nos gusta aprender también, cada día aprendemos para luego nosotros, lo que decía, de intentar mejorar elaborando los platos con cariño, con dedicación y bueno, para transmitir esto a nuestros clientes. Esta es una explotación, tenemos otra en Los Arcos y otras repartidas un poco por toda Navarra. En cada túnel de estos hay 3.500 patos, que es nuestra matanza de un día, y bueno, pues estos irán todos juntos, y hay 8 túneles. Y van a la fábrica, que creo que vamos a poder ir a ver, ¿no? Van a la fábrica, que os está Pachi esperando en la fábrica. Y os explica lo que hacemos a partir de este proceso. Muy bien, vamos para allí. Muy bien, perfecto. Vale. Muy bien. Gracias, Joseba. Hasta luego. Adiós. Look around, nothing in sight, not a sound, except you on my mind. Guess I knew it was over before I came home to an empty life. Bueno, Pachi, ya hemos visto los patos, hemos estado viendo los animales y ahora estamos en la fábrica. Me imagino que aquí el proceso es largo, no es tan sencillo como nos imaginamos. Lo que sí que hemos visto es la sala del despiece. Explícanos un poquito, ¿qué es lo que se hace ahí? Estamos en el matadero y es la última fase del proceso del pato. En la sala que hemos estado anteriormente, esa era la sala de despiece, donde se extraen todas las partes cárnicas del pato exterior, porque anteriormente en la sala de visceración hemos extraído las vísceras del pato, que son el hígado, la molleja y el corazón principalmente. Nos hemos pasado a la sala de despiece,
donde la demostración que os hemos presentado ha sido cómo es el despiece de un pato. En este caso hemos extraído las pechugas de pato, pero que técnicamente se denomina, la palabra correcta es magre. Posteriormente hemos extraído la primera falange del ala, que nosotros le llamamos delicia o manchón. Después, a continuación, ha despiezado el muslo, posteriormente el solomillo, y una vez ya la carcasa limpia, la hemos partido por la mitad, que es donde los restaurantes o quien sea nos lo lleva para poder hacer sus caldos y sus cosas con el foie. Importante esa carcasa, ¿no? A la hora de hacer caldos, fondos. Sí, sí, nosotros aprovechamos todo en la cocina, siempre lo que decía él, el despiece para unas cosas, para un caldo, para un risotto, utilizamos una parte. Y ahora estamos aquí en otro proceso importante, ¿no? Sí, sí, uno de los más importantes, en el 50% del pato, que estamos en la sala del foie. Todo el hígado que se utiliza aquí es de un foie macho. La carta magna del foie gras establece que tiene que ser de un pato macho, porque la hembra, como es la que procrea, no podemos obtener un foie de calidad porque todo está enervado por su preparo. Entonces todo lo que hacemos es con un foie macho. En un foie tenemos lo que decimos un lóbulo grande y un lóbulo pequeño. Si os fijáis, el foie se sostiene con dos venas, ¿sí? Entonces, para que sepamos, lo que vamos a hacer es extraer las dos venas de una manera correcta y bien. Lo que hacemos es separar los dos lóbulos. Una vez separado los dos lóbulos, lo que hacemos es, tenemos la primera vena, seccionamos el foie, y nuestro sistema es coger un pelapatatas que no tiene corte, para no tener problemas, y lo que hacemos es abrir el foie. Vamos a abrirlo, el foie, correctamente. De normal, el foie, para hacer un buen desvene, lo normal es que esté aproximadamente en unos 12 grados de temperatura, y vais a ver ahora cómo se extrae la vena. Cogemos la vena principal, en este caso, y fijaros, estiramos despacito y veis, una de las venas ha salido prácticamente sola. Es muy importante no tocar nada más el foie, porque si no perderíamos toda la morfología del foie. Y luego tiene una vena secundaria, que es esta otra, donde ya limpiamos correctamente todo el foie. ¿Veis cómo ha quedado todo limpio? Vale. Ya tendríamos, sin tocar nada el foie, casi utilizando toda su morfología, lo hemos quitado y lo hemos limpiado correctamente. Tenemos el lóbulo pequeño, que también tiene las dos venas, con lo cual abrimos el foie, y si os fijáis, una primera vena, ¿veis? Lo que hacemos es, extraemos la primera vena, y ahora seccionamos un poquito más y vamos a extraerle la segunda vena. ¿Veis? La segunda vena. Fijaros, de una manera sencilla y sin tocar prácticamente toda la estructura del foie, tenemos un foie perfectamente desvenado, hemos quitado toda la vena, y con esto ya se puede hacer el famoso liquid, pasteurizado, lo que sea. Fijaros que, a diferencia del lóbulo de un foie sin desvenar, prácticamente hemos mantenido toda la morfología de todo el foie. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Siempre se aprende. Y ahora lo que nos toca es irnos a la cocina, ¿no? Es que en este programa, Pachi, luego hay que cocinar, claro, sí, lo sí. que vemos. Es la última fase en la que hay que degustar todo esto.